como yo tengo acá en este ejercicio, los lados de los triángulos cruzados, en el fondo, no puedo comparar 12 con 28 para poder saber la razón de semejanza, porque la razón de semejanza involucra que la comparación que yo hago de lados tiene que ser la misma. Es decir, por ejemplo, puedo comparar hipotenusa con hipotenusa, cateto, ¿no es cierto?, menor por cateto menor, cateto mayor con cateto mayor. Entonces aquí no lo tengo. Entonces tengo que recurrir a una fórmula previa, y por eso es que es tan importante aquí, chiquillos, en este tipo de ejercicios de PSU, que ustedes sean capaces de ir integrando conocimiento. Normalmente las preguntas que están en la prueba, en muchas ocasiones, si bien le están preguntando de un tema específico, en muchos casos ese tema específico requiere que usted aplique o conozca otros elementos, ¿no es cierto?, que digamos de otras unidades de la misma área, ¿no es cierto?, o de áreas diferentes para poder resolver el problema. Entonces aquí lo que usted necesita recordar es que el área de un triángulo rectángulo es igual a la base del triángulo por la altura del triángulo dividido por 2. Esa fórmula es clave para poder resolver este ejercicio. Es algo muy simple, pero usted tiene que recordarlo. El área de un triángulo rectángulo es la base del triángulo por la altura dividido por 2. ¿Por qué la base por la altura? Porque en el fondo un triángulo rectángulo es la mitad de un cuadrado. Miren. Si yo hago esto así, me queda un poco alto, pero se entiende, ¿no? Ahí no. O ahí mejor. Voy a borrar eso de ahí arriba. Un cuadrado o un rectángulo está formado por dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La mitad del triángulo, o sea, la mitad del rectángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿por qué usted divide por 2 la base por la altura? Porque la base por la altura del rectángulo es el área total del rectángulo. Si usted lo divide por 2, va a estar calculando la base por la altura solamente del triángulo. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos 294 centímetros cuadrados, es igual a la base, que es 28, por X, que es mi altura, dividido por 2. Entonces, 294 lo multiplica por 2, eso le da 588, ¿no es cierto? $588 igual a 28X. Y eso lo pasa dividiendo, y eso le da exactamente 21. Es decir, este lado de este triángulo mide 21 centímetros. El otro lado va a ser lo mismo. El área del triángulo, que es 96, va a ser igual a la base del triángulo por la altura dividido por 2. Así que multiplicamos 96 por 2, nos da 192. $192 igual a 12b, que es la base, ¿no es cierto? Y 192 dividido por 12 nos da exactamente 16. Entonces la base de este triángulo mide 16 centímetros. Y ahí tiene entonces los dos lados. Entonces ahora saca la razón de semejanza. Si yo divido 21 por 12, tiene que ser igual que 28
dividido por 16. Porque recuerde que la razón de semejanza son todos los lados, digamos, o sea, las divisiones de los lados me dan iguales. La división de los lados eh, proporcionales, ¿no es cierto? O correspondientes me va a dar el mismo resultado. Si yo simplifico esto, ¿ya? Puede dividirlo. No le alcanza a dar 2, le da menos de 2, ¿no es cierto? 21 dividido por 12 me da 1,75. Esa es la razón de semejanza. Podría expresarlo como decimal. ¿Ya? En este caso podemos expresarlo como decimal porque es un decimal finito, así que está bien. Pero también podría haberlo simplificado, ¿no es cierto? Aquí por 3, 7 por 3, 21, y 4 por 3, 12. Lo mismo que acá, ¿no es cierto? 7 por 4, 28, 4 por 4, 16. Es decir, 7 cuartos. Y 7 cuartos es 1,75. Esa es la razón de semejanza. Bien, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta ahí? ¿Quedó claro? ¿Los demás? Ya, ahí sí, ¿ven? Entonces recuerden, base por altura, el área de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy simple. Ya, veamos ahora el número 2. Que es el ítem 3 de la guía, ¿no es cierto? Dice, calcula la profundidad del pozo sabiendo que, situado de pie a 0,9 metros del borde y mirando desde 1,70 m de altura, Jorge ve los puntos A y B en línea recta. O sea, nos están preguntando por la distancia que hay desde a, a ese punto allá, al fondo del pozo. El pozo tiene un largo de 13 metros, Jorge mide 1,70 m y está a 90 centímetros del borde. A ver, ¿quién lo intenta hacer? Inténtenlo hacer. Intenten hacer ese ejercicio. Ya está más fácil, más directo. Vamos. ¿Pudieron o no pudieron? Ya, Camilo lo hizo. Dice que le dio 24,5 metros la profundidad del pozo. ¿Alguien más? Ya, Johan también le dio lo mismo.
Chiquillas, ¿ustedes pudieron? ¿Alguna de las chiquillas pudo? ¿No? Ya vamos a intentar hacerlo, o sea, vamos a comprobar si lo que hicieron los niños está bien. Ya, Xiomara lo hizo también. ¿Cuánto le dio Xiomara? Ya, también le dio lo mismo que a Camilo y a Johan, 24,55 o 24,5. Que vamos a compartir la pizarra ahora. Eh, quiero ver cómo hago, porque esta pizarra la tengo recién, entonces no sé cómo. Aquí está, ahí sí. Entonces, ya, este ejercicio era relativamente sencillo pero la única, digamos, el único como secreto del ejercicio era que usted debía entender que este joven, Jorge, que estaba ahí, ¿no es cierto?, en el pozo, que medía 1,70 m, y que estaba, ¿no es cierto?, a 0,9, ¿no es cierto?, metros del borde del pozo, que medía 13 metros, y acá había un punto A, y acá había un punto B. Es decir, miraba en línea recta, eso pasaba, ¿verdad? Entonces, esa es la, digamos, es como la estrategia del ejercicio, es decir, es darse cuenta que la persona, la altura de la persona con el borde del pozo hace un triángulo rectángulo semejante a este. ¿Y por qué sé que es semejante? Porque es la misma línea, es la misma hipotenusa que forma el triángulo del pozo y el triángulo de la persona. Son triángulos que están uno al lado de otro, por lo tanto son semejantes porque están compartiendo uno de los lados. Entonces, así que era muy simple. Si yo quería saber la razón de semejanza, voy a comparar los lados. Tengo 13, ¿no es cierto?, dividido por 0,9, tiene que ser igual a 1, perdón, a x, que es esta altura que está aquí. Ese es mi x, dividido por 13, perdón, por 1,7. Entonces aquí multiplico cruzado, me va a quedar 0,9 x igual a 13 por 17, perdón, 13 por 1,7, que me da 22,1. Llevo aquí al lado, paso dividiendo, entonces x va a ser igual a 22,1 dividido por 0,9. Por lo tanto, x me da 24,5. Periódico. Por eso que algunos me dijeron 24,55, algunos truncaron, ninguno aproximó, porque también esto podría ser aproximadamente 24,5.
56, ¿cierto? Y yo estoy aproximando. Bien. Supongo que los que hicieron el ejercicio usaron la misma estrategia y los que no lo hicieron, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Ninguna? ¿Estamos ok entonces? 1,7 partido por 0,9. Sí, también se puede, po. También se puede. Es lo mismo. Ya, lo que me está diciendo Johan, ¿no es cierto? Está diciendo Johan en el chat, todos están leyendo ahí porque lo escribió para todos, es que él comparó este lado con ese y ese lado con ese. Eso también se puede, porque como los dos triángulos son semejantes, recuerden cuando vimos semejanza de triángulo, yo podía comparar, esto lo vimos cuando vimos semejanza de triángulos en teorema de Tales. ¿Ya? Y en teorema de Tales yo podía comparar ese con ese, pero también puedo comparar ese lado con ese que está aquí. También es válido. ¿Ya? Así que está bien, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Ya. Vamos al último entonces. Dice, la Gioconda de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más famosas del mundo. Actualmente se encuentra en una sala del Museo de Louvre, en París, bajo condiciones especiales de temperatura y humedad, con el fin de preservarla. Sus dimensiones son 77 centímetros de largo por 53 de ancho. Entonces la primera pregunta es, una de las reproducciones a escala de la Gioconda tiene 7 centímetros de largo. Aproximadamente, ¿cuánto mide el ancho de esa reproducción? Ya tienen las dimensiones del original y tienen un lado de la réplica. Después, la segunda pregunta con respecto a, a este mismo enunciado dice, un cartel publicitario tiene una imagen ampliada de la Gioconda. Si la razón de semejanza de la ampliación respecto al original es 5,6, ¿cuál es el área de la reproducción? Ese está un poquito más, no sé si más difícil, pero hay que hacer más pasos. Entonces intenten hacer los dos, la A y la B. La primera está facilísima. La segunda a lo mejor les va a costar un poquito, o sea, les va a costar un poquito más. Ya. Johan está diciendo la medida de el lado, ¿no es cierto? De la letra, la respuesta de la A. Y vamos con la B.
Vamos con la B. Yo estoy haciendo aquí para poder pues, comprobar con el resultado que ustedes les dé. Ya, Johan dice que está pensando, pero no se le ocurre cómo hacerlo. ¿Alguien más pudo hacer la B? Ya, Camilo está intentando hacerla. Bien, ¿alguna de las chiquillas pudo hacer la B? Ya, entonces si nadie pudo o están ahí, vamos a verla nomás para que no se nos vaya el tiempo y sepan cómo se hacía. Miren, se supone que yo tengo la pintura original, ¿no es cierto? Que mide 77 centímetros por 53. Entonces, el aviso publicitario, que evidentemente va a ser más grande porque la razón de semejanza es 5,6, no sabemos ni cuánto mide eso, ni cuánto mide eso. Y nos están preguntando por el área. Pero sabemos que la razón de semejanza entre estos lados es 5,6. Es nuestra razón de semejanza. Entonces es muy simple. Yo tengo que comparar los lados. Déjenme hacerlo al revés para que... Como la razón es 5,6, significa que el aviso publicitario es más grande que la pintura, porque es un número mayor a 1. Si las dos pinturas fueran iguales, la razón de semejanza, o sea, si la pintura y el aviso publicitario fueran del mismo tamaño, la razón de semejanza sería 1. ¿No es cierto? Porque serían iguales. Yo divido ese lado por ese lado, mide 77 dividido por 77, 1. 53 dividido por 53, 1. Pero si me da más grande, es que el aviso es más grande que la pintura. Entonces, voy a poner mi X, que yo no sé cuánto mide, dividido por 77. ¿Ok? Y el ancho, o la base de la pintura, acá, X dividido por 53. Y eso me da igual a cuánto, a 5,6. Porque esa es la razón de semejanza. Si yo divido ambos lados, me tiene que dar 5,6. Porque es la razón de semejanza entre los lados de la figura. Muy bien.
Entonces, si yo multiplico en fondo 77 por 5,6, eso me da 431,2. Y 53 por 5,6 me da 296,8. Esos son centímetros. Entonces, para que el área nos quede en metros, porque si no nos va a quedar muy grande, vamos a transformar el tiro esto en metros, dividiéndolo por 100. Y me da 4,312, ¿no es cierto? Metros. Y esto me da 2,968 metros. ¿Sí? Entonces, si quiero saber el área, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar un lado, 4,312, por 2,96. Entonces, el área es igual a 12,8 metros. Aproximado, por supuesto. Le da más decimales ahí, pero ese es el área del aviso publicitario. Bien, ¿alguna duda con eso? ¿Dónde está la clave del ejercicio? En este paso. Los que no pudieron hacerlo o les costaba es porque esto es lo que tenían que plantear. Ahí parte el ejercicio, ese es el planteamiento inicial. ¿Cómo yo planteo? Y eso les pasó, ¿no es cierto? Porque no entendían bien qué significa esto. La razón de semejanza es el resultado que da al dividir todos los lados de una figura. Si yo tengo un triángulo, este triángulo A, que es semejante al triángulo B, si yo divido ese lado por ese lado, ese lado por ese lado, y ese lado por ese lado, todas las divisiones me dan iguales. Y eso me demuestra que estas dos figuras son semejantes. Entonces divido ese por ese me da 5,6. Divido el otro por el otro me da 5,6. Si fuera una figura que tuviera más lados, y yo divido todos esos lados, siempre me va a dar 5,6 porque son semejantes. Bien, chiquillos, no sé si hay alguna consulta con respecto a eso. Pregunta. Profe, ¿dónde sacó esos centímetros? Es que me perdí ahí. ¿Cuál centímetro? ¿Estos de acá? Sí, eso de ahí, eso es 431. Después lo transformó. Porque despejé X no, pues, al despejar X el 77 pasa multiplicando el 5,6. Y al despejar la X acá, el 53 pasa multiplicando el 5,6. Recuerda que 77 y 53 son las medidas originales de la Gioconda, que nos dieron al comienzo del ejercicio. Y el 5,6 es la razón digamos, es la razón de semejanza. Y después esos 431 centímetros, que eran los lados del aviso publicitario, lo pasé a metros simplemente para que el área me quedara en metros y no en centímetros. Ah, ya. No, sí, quería saber eso. Ya, eso era. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bien, chiquillos. Me despido entonces. Que estén muy bien. Se cuidan mucho y nos estamos viendo el día miércoles, ¿no? En matemática común para todos. Bien, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chau, profe. Chao, Chao, profe. chao.